Hola y bienvenidos a este podcast titulado La voz de nuestro origen. Este será nuestro espacio de reflexión pedagógica. Mi nombre es Samuel Javela y hoy exploraremos un tema que nos acompaña desde nuestros primeros años de vida, el cual es la lengua materna. Muchas veces pensamos que la lengua materna solamente es una herramienta para comunicarnos. En realidad es mucho más que eso. A través de ella aprendemos a nombrar el mundo, expresar emociones, construir relaciones y comprender nuestra realidad. En este pequeño episodio reflexionaremos sobre el impacto de la lengua materna en el pensamiento, la cultura y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Para ello, tomaremos como referencia tres perspectivas muy fundamentales. La visión sociocultural de Raquel Bruchsal, el modelo de las funciones del lenguaje de Roman Jacobson, analizado por Fritz Kivok, y los aportes de la lingüística cognitiva de Barbeito. Prepárese todos para descubrir cómo nuestra lengua de origen no solo nos permite hablar, sino también pensar, sentir y construir identidad. Así que busquen su cojín más cómodo, su silla, su mesa, sus palomitas, sus audífonos para una mejor experiencia. Ahora bien, la lengua materna y la identidad. Para comenzar, pensemos en una pregunta sencilla, pero muy profunda. ¿Qué es realmente la lengua materna? Según Raquel Bruchsal, la lengua materna es el primer sistema con el que una persona representa y comprende el mundo. Es decir, es el espacio donde aprendemos por primera vez qué significan las cosas, cómo expresar lo que sentimos, cómo relacionarnos con los demás. Esta autora afirma que la lengua materna funciona como una base cognitiva y cultural. No es solamente gramática o vocabulario. En ella viven costumbres, creencias y valores más tradicionales de una comunidad. Cuando hablamos de nuestra lengua de origen, también estamos transmitiendo una forma particular de entender la vida. Por eso, Brusual insiste en que los procesos de lectura y escritura deben comenzar en la lengua materna. El aprendizaje se vuelve mucho más significativo cuando el estudiante comprende desde un lenguaje cercano a su realidad. Reflexionemos por un momento lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Si lo pensamos a nuestra vida cotidiana, muchas veces las palabras que usamos en familia tienen un valor emocional que es imposible de reemplazar. Expresiones de cariño, dichos populares o recuerdos de infancia que suelen tener mayor fuerza cuando se dicen en nuestra lengua materna. Te quiero, ven, vamos, abrázame. Inclusive, emociones como el amor, el miedo o la nostalgia pueden sentirse diferentes dependiendo del idioma en que las expresamos. La lengua materna, entonces, no solamente es una herramienta de comunicación, es nuestro primer hogar intelectual y emocional. Bruxal explica que una lengua materna sólida facilita el aprendizaje de una segunda lengua. Aprender otro idioma no significa borrar la primera lengua, significa construir nuevos conocimientos sobre una base ya existente. Ahora bien, miremos un poco las funciones del lenguaje en la sociedad.
Si la lengua materna influye en nuestra identidad, surge otra pregunta. ¿Cómo usamos realmente el lenguaje en la vida diaria? Los aportes de Roman Jakobson, los cuales fueron retomados posteriormente por Pishkibok, Jakobson nos plantea que el lenguaje tiene diferentes funciones, dependiendo de la intención del mensaje. Por ejemplo, la función emotiva, esta expresa sentimientos y emociones. La función fática sirve para mantener una comunicación abierta. La función referencial, la cual se utiliza para transmitir información objetiva. Y muchas más. Pilchigov destaca algo muy interesante. Cada acto comunicativo tiene una función dominante. ¿Cómo así? Dirán ustedes, mis queridos oyentes. Aunque varias funciones estén presentes al mismo tiempo, siempre hay una que sobresale y define la intención principal del mensaje. Esto demuestra que el lenguaje no sirve únicamente para intercambiar información, también organiza emociones, relaciones sociales e intenciones comunicativas. Entonces, la lengua materna se vuelve a tener un papel muy fundamental. En nuestra primera lengua, donde aprendemos naturalmente a expresar afecto, convencer, explicar, bromear o a resolver conflictos. Gracias a ella desarrollamos habilidades sociales que utilizamos todos los días. Un ejemplo claro, cuando una persona pueda sentirse mucho más segura expresando emociones complejas en su lengua materna que en una segunda lengua. Pongámoslo en un contexto más educativo. Cuando un estudiante comprende un tema desde su lengua de origen, se animará basándose en su mejor experiencia que tiene con la lengua de origen porque entendió el problema mucho mejor. Con eso tendrá confianza para participar, para preguntar. La lengua materna nos permite comunicarnos de manera más auténtica y construir vínculos sociales más profundos. Seguimos por este camino hacia el lenguaje y cognición. Si profundizamos un poco más, debemos mirar hacia el interior de la mente humana. La lingüística cognitiva representa en este caso lo que nos dice Barbeito. Plantea que el lenguaje no es una capacidad aislada del cerebro. Por el contrario, está conectado con otras habilidades cognitivas como la memoria, la percepción y el razonamiento a la resolución de problemas. Esto nos da a entender que el lenguaje y el pensamiento trabajan juntos constantemente, hombro a hombro. Barbeito explica que no pensamos primero y luego traducimos nuestras ideas en palabras. Más bien, el lenguaje participa activamente en la construcción del pensamiento. Aquellas palabras que conocemos influyen en la manera en que interpretamos la realidad y cómo organizamos nuestras experiencias. Fortalecer la lengua materna nos fortalece capacidades cognitivas importantes. Importantes como cuáles, como comparar, argumentar, interpretar, analizar y resolver los problemas. Nuevamente miramos un poco del ejemplo sobre en la educación. Si una niña o un niño aprende una lengua que domina muy bien, va a desarrollar más confianza para participar y preguntar para comprender conceptos más complejos. Si la lengua materna se convierte entonces en una herramienta que impulsa el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Tanto Bruchwald como Barbeito coinciden en que una buena base en la lengua materna facilita el aprendizaje de otros idiomas, porque el cerebro ya posee estructuras cognitivas y formas de organizar el conocimiento. Y bien, hoy, en este pequeño espacio, recorrimos un poco del camino que empezó la identidad cultural.
pasado por las funciones del lenguaje y nos ha llevado hasta los procesos cognitivos de nuestra mente. Aquellos aportes de Bruxwell, Jacobson, Pilskikov y Barbeito, concluimos que la lengua materna es mucho más que un sistema de palabras. Es una herramienta que nos une pensamiento, cultura, comunicación y sociedad. La lengua materna no nos permite confundir o dificultar el aprender un segundo idioma. Por el contrario, nos permite comprender el mundo, construir relaciones y expresar quiénes somos. En ella viven nuestras experiencias, nuestra memoria y nuestra manera de interpretar la realidad. Como futuros profesionales y ciudadanos que somos y seremos, tenemos la responsabilidad de valorar y fortalecer nuestra lengua materna, no como algo estático, sino como una parte viva de nuestra identidad. Porque cuando una lengua se debilita, también se debilitan las historias, los conocimientos y las voces de quienes hablan. En este punto, agradezco a todos ustedes por acompañarme en esta reflexión. Confío en que después de escuchar este pequeño episodio puedan mirar su propia lengua materna con nuevos ojos y reconocer en ella una parte especial de lo que son. Mi nombre es Samuel Javela y esto fue una pequeña reflexión sobre la lengua materna, titulada La voz de nuestro origen. Hasta la próxima.